Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. ¿Qué significa para usted el nombre Alexei Navalny? ¿Qué tienen en común el mexicano Carlos Loret de Mola, el nicaragüense Rolando Álvarez, el guatemalteco José Rubén Zamora o la venezolana Rocío San Miguel? Durante la segunda mitad del siglo XX, millones de seres humanos estuvieron encerrados en los campos de concentración soviéticos, donde sufrieron una travesía a través del miedo, el dolor, el frío, el hambre y la muerte, castigos con los que aquel régimen totalitario acalló la disidencia. Lo que se vivió en el archipiélago Gulag o lo que viven críticos y opositores en las tiranías conocidas o en las dictaduras en ciernes de hoy, tiene que ver con la pérdida de libertades, una amenaza creciente a la que debemos poner más atención. El diario vivir, la lluvia de datos y noticias que nos llegan de todos los sitios, los desafíos que enfrenta hoy la gente para llegar a fin de mes, sumados a las penas y alegrías que el tiempo acumula, sobre las que buscamos tener saldo positivo para poder afirmar que somos razonablemente felices. Pues estos temas o vivencias conforman esa agenda, ecuación o crucigrama que muchas veces nos distrae de lo fundamental. Quiero proponerles que para efectos de esta reflexión estén de acuerdo conmigo en que ese valor fundamental que nos permite alcanzar aquel fin abstracto y escurridizo que llamamos felicidad es la libertad. Sí, un privilegio que damos por sentado y que solo apreciamos en su justa dimensión cuando se pierde. Pues en el mundo de hoy conspira una peligrosa yunta de sucias mancuernas formadas por el autoritarismo y la corrupción, el narcotráfico y el secuestro de la justicia para obtener impunidad y arrebatar nuestra libertad. El asesinato de Alexei Navalny, como tantos otros, y la persecución a críticos y opositores en democracias de fachada están desfigurando los valores que construyeron lo que cada día menos podemos llamar mundo libre. Por eso será mejor que valoremos la libertad y las virtudes que la hacen indispensable y poderosa para soñar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar. Hoy, esa grandeza pasa por la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela y por el éxito de los nuevos gobiernos liberales y democráticos en América Latina, lista a la que se deben sumar México, Colombia y Bolivia, naciones en peligro. Esa grandeza depende de la caída de la dictadura en Moscú y de la victoria de Ucrania. Está fácil. Hagamos de los obstáculos nuevos caminos para encontrar el destino que merecemos, la libertad. Alexei Navalny fue un incansable defensor de la libertad y la democracia para Rusia. Su muerte es el trágico desenlace en una serie de abusos y atropellos perpetrados por el tiránico y asesino Estado ruso. El objetivo era silenciarlo, pero su historia y su legado vivirán para siempre. El asesinato de Navalny confirma la grave amenaza que representan los regímenes autoritarios y criminales como el de Vladimir Putin. Navalny logró sobrevivir a un intento de asesinato orquestado por el Kremlin mediante el uso de Novichok, un letal agente nervioso, en agosto de 2020. Su supervivencia se debió al cuidado de médicos rusos y alemanes, así como a la decidida intervención del gobierno de Angela Merkel. Tras su regreso a Rusia en enero de 2021, Navalny fue ilegalmente encarcelado y sometido a una serie de juicios absurdos y kafkianos, que terminaron con su traslado a una de las prisiones más severas de Rusia. Durante su encierro, enfrentó el aislamiento en repetidas ocasiones y, pese a las alarmantes señales sobre su estado de salud, se le negó sistemáticamente el acceso a atención médica adecuada. Mediante su campaña anticorrupción, Navalny no solo desnudó la corrupción voraz del Estado ruso por parte de Putin y sus allegados, sino que también desmanteló el aura de invulnerabilidad e invencibilidad cuidadosamente entramada por el mismo Putin. El descubrimiento de su opulento palacio de $1.000 millones en la costa del Mar Negro, símbolo de la corrupción y decadencia moral del régimen, captó la atención del mundo y minó significativamente la imagen de Putin como el líder indiscutible de Rusia. El caso de Navalny no es un incidente aislado.
Desde la llegada al poder de Putin en 1999, más de 20 críticos destacados, incluyendo periodistas, políticos de la oposición, exoficiales de inteligencia y activistas, han sido asesinados o han fallecido en circunstancias sospechosas. Esto es sin contar los asesinatos y suicidios de algunos de los socios oligarcas de Putin, a quienes él consideró traidores. La represión por parte del Kremlin ha escalado en años recientes. A las casi 20.000 personas arrestadas por oponerse a la invasión de Ucrania, se suman más de 558 presos políticos, un incremento notable desde los 183 registrados en 2018. Además, la muerte de Navalny provocó la detención de más de 350 de sus seguidores en 32 ciudades rusas, evidenciando la dependencia del régimen en la represión para mantener su dominio. La comunidad internacional, y en particular las democracias occidentales, deben apoyar, promover y defender los proyectos y los esfuerzos que buscan construir sociedades libres. Es imprescindible que Occidente siga demostrando firmeza y valentía en su apoyo a Ucrania para detener la agresión rusa, y que también acompañe y proteja a los activistas y disidentes rusos que continúan en su lucha por la libertad y la democracia en su país. La muerte de Navalny no debe ser vista únicamente como la pérdida de un gran líder opositor, sino como un tenebroso y claro recordatorio de lo frágil que es la libertad si no se defiende con determinación. El asesinato de Navalny deja un vacío en la oposición rusa. Sin embargo, aunque los riesgos para quienes se atreven a levantar la voz contra Putin siguen siendo altos, su viuda, Yulia Navalnaya, declaró que recoge la bandera de su esposo y que continuará con su lucha. Esta es la actitud. Si los rusos quieren libertad y democracia, tendrán que pelear por ellas. Y el Occidente libre los debe acompañar. A través de la historia, la especie humana, en distintos momentos y en diferentes geografías, ha padecido los dolores, la opresión y el crimen de tiranos y genocidas que marcaron generaciones enteras. Hablar hoy de Castro, Putin, Maduro, Ortega y otros como ellos es recordar a Mao Zedong, Stalin o Hitler. Todos unos hijos de Putin, pues se parecen en mañas y malas costumbres criminales. Para conversar sobre la época difícil que viven la libertad y los derechos humanos en el mundo, tengo el gusto de presentarles a Félix Maradiaga, prisionero político de Ortega, el dictador de Nicaragua, durante casi 2 años, entre 2001 y 2023. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con maestría en Administración Pública de Harvard, donde se graduó con honores. Ha sido funcionario público y líder de varios esfuerzos cívicos. Tras ser liberado, fue deportado a Washington con otros presos políticos nicaragüenses. Su nacionalidad nicaragüense fue revocada. Félix, bienvenido a Razón de Estado. La muerte de Alexei Navalny es un testimonio más de la crudeza, brutalidad y peligro que supone el régimen de Vladimir Putin para el mundo libre. Tú conociste a Navalny en 2010, como nos has contado, como uno de los becarios de Yale World Fellows. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer por dar espacio para honrar la memoria de quien considero un héroe de la lucha por la libertad, no solo del pueblo ruso, sino del mundo. A Navalny lo recuerdo en las pocas interacciones que tuvimos. Yo había finalizado el programa un par de años antes, pero como parte del programa hay oportunidades de interactuar y te contaré que la primera impresión fue una persona con un impresionante sentido del humor. Posteriormente, en el año 2011, fue arrestado por 15 días y iniciamos en ese momento una correspondencia para formar un grupo de exalumnos de la universidad para alertar a la opinión pública internacional sobre la situación de Rusia. Y mantuvimos comunicación por correo electrónico por muchos años, realmente a través de el martirio, porque no hay otra forma de definirlo, de Navalny, se refleja la perversidad extrema de un régimen como el de Putin. Así es. Solo porque fue un hombre libre y, como tú dices, con un gran sentido del humor, pudo vivir esa parte final de su vida terrible
con buen ánimo, lo cual es una contradicción, pero ese era el gran Navalny. El régimen de Putin se ha vuelto cada vez más represivo en los últimos años, con un aumento de las detenciones arbitrarias, la censura y la invasión a Ucrania. ¿Cómo afecta la muerte de Navalny a la debilitada oposición rusa, según tú, Félix? La afecta de una forma significativa, porque Navalny era, sin lugar a dudas, junto a Vladimir Kara-Murza, dos de las figuras más relevantes de la oposición rusa. Vladimir también está en la cárcel, y al igual que Yulia, su esposa, Evgenia Kara-Murza, se han convertido en voceras internacionales de sus esposos al estar uno de ellos asesinado, el caso de Alexei Navalny y el caso de Vladimir. Pero se percibía dentro de Rusia que había una especie de protección. El mismo Alexei lo repetía varias veces y admitió que se equivocó, que el hecho de ser reconocido internacionalmente como una voz significativa le daba cierta protección dentro de Rusia para no correr la misma suerte que ocurrió, por ejemplo, Sergei Magnitsky en el año 2009, asesinado brutalmente dentro de las cárceles del régimen de Putin. Entonces, el ruso promedio se pregunta, si esto le pasa a Navalny, si esto le pasa a alguien como Sergei Magnitsky, que trabajaba de la mano de alguien como Bill Browder, uno de los inversionistas más poderosos dentro de Rusia, ¿qué le puede pasar al ruso promedio? Y eso es lo que Putin trata de hacer, desmoralizar. Sí, es un criminal. Tú fuiste un preso político de Daniel Ortega y un ejemplo de valentía y compromiso con la democracia y la libertad. ¿Cuáles son las similitudes entre las estrategias de Putin y Ortega para mantener el poder? Bueno, son varias. En primer lugar, es el uso del aparato represivo. No se sostienen en la legitimidad ni en el Estado de Derecho, sino en un monopolio absoluto de la fuerza ilegítima. En segundo lugar, utilizar los dineros mal habidos para comprar voluntades, creando sociedades y amigos de mal llamados empresarios, oligarcas, que básicamente se convierten en corresponsables del sistema. Además de eso, se parecen mucho en haber logrado navegar bajo la ingenuidad de la comunidad internacional, obviamente salvando las distancias. En el caso de Vladimir Putin se ha venido burlando de Europa, burlando de la comunidad internacional. Ortega lo ha venido haciendo del sistema interamericano, burlándose de la OEA, demostrando que la OEA es una suerte de tigre de papel sin ninguna capacidad. Se parecen mucho en esos mecanismos, pero sobre todo en el hecho que no tienen límites morales, en su perversidad interna. Lo tienes muy claro. La propaganda sigue siendo una herramienta poderosa para el régimen de Putin, como se vio en una vergonzosa reciente entrevista que le hiciera un medio de comunicación que lo fue a visitar precisamente a Moscú. ¿Qué medidas se pueden tomar para combatir la propaganda rusa y evitar que la realidad se distorsione de la forma en que lo logran? Bueno, solamente cultivando y apoyando la prensa libre, el pensamiento independiente. Te has referido a la entrevista de Tucker Carlson recientemente en el Kremlin, vergonzosa, donde lejos de un periodismo independiente permitió que Putin repitiera su propaganda, su revisionismo histórico, no mencionando en ningún momento sus crímenes contra lesa humanidad, contra el pueblo ucraniano, algo que he visto con mis propios ojos, la devastación que Rusia ha causado en el pueblo ucraniano. La única solución es apoyar a la prensa libre, respaldar a los periodistas que tienen una voz crítica. Y yo creo que es la única forma de hacerlo, sí, porque la propaganda rusa está haciendo un daño severo, incluso en América Latina. Félix, todos los esfuerzos de la comunidad internacional parecen insuficientes para detener al tirano asesino del Kremlin. ¿Qué otras medidas específicas crees tú que se podrían tomar para responder y enfrentar la brutalidad del régimen de Putin? Bueno, lo primero es que Europa tiene que abrir los ojos y entender que Putin ya atravesó todas las líneas rojas posibles. La única que le queda es hacer uso de armas nucleares tácticas. Algunos analistas consideran que Putin no llegaría a ese extremo. Yo personalmente creo que Putin no tiene límites y llegaría incluso al extremo de poder recurrir aparte de su arsenal nuclear táctico. Hay que apoyar a Ucrania. Si hay una acción concreta que se pueda hacer contra el régimen de Putin, es demostrar que él no puede tener una victoria definitiva en Ucrania. Si Ucrania cae, Putin seguirá extendiendo su dominio sobre el resto de Europa.
Pues querido Félix, esperamos de verdad que en Ucrania se pueda celebrar la libertad y el liberarse de esa criminal invasión y que los rusos puedan también algún día muy cercano celebrar su democracia y su libertad, lo mismo que deberíamos de lograr hacer muy pronto en Venezuela y por qué no también en Nicaragua. Muchas gracias Félix, gracias por tu tiempo. Con ustedes volvemos en un momento. Dicen que la primera y la última de las libertades es la libertad de expresión. Sin embargo, eso que llamamos libertades civiles forma el conjunto de derechos inherentes al ser humano que nos permiten alcanzar el máximo potencial y plenitud. La historia está llena de datos y evidencia que confirman que el grado de éxito de las naciones está sellado con sus niveles de libertad. Para conversar sobre la persecución, los peligros y los dolores que causa ejercer la libertad y denunciar los atropellos y la corrupción de gobiernos autoritarios o dictaduras criminales con todas las letras, como la de Caracas, tengo el gusto de presentarles a Orlando Avendaño, reconocido periodista venezolano, perseguido por la dictadura y por eso en el exilio viviendo en Colombia. Orlando es editor senior en el medio internacional Voz. Es autor del libro Días de Sumisión, en el que presenta una investigación sobre la influencia de Cuba en Venezuela. Orlando, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo comparas las tácticas de persecución, opresión y control contra los ciudadanos utilizadas por el régimen de Putin en Rusia con las empleadas por la narcodictadura en Venezuela? Mira, son naturalezas similares, son autoritarismos, con el agregado de que el régimen de Nicolás Maduro tiene unos componentes más tribales, ¿no? Más caribeños, que lo vuelven un poco más cruenta y más cruel, que creo yo, no sin obviamente demeritar la naturaleza del régimen de Putin. Pero el chavismo, y en esta última ola de represión que hemos visto, se ha ensañado de una manera bastante cruel contra la disidencia. Y bueno, hay que añadirle otros componentes como el narcotráfico, como el crimen organizado, como las relaciones con grupos terroristas, la extracción ilegal de minería, etc. Orlando, Alexei Navalny era el opositor más valiente, activo y destacado en contra de Putin y una figura reconocida internacionalmente. Su asesinato en la cárcel confirma la crueldad y la impunidad con la que Putin actúa. ¿Cómo crees que su muerte impacta la moral y la continuidad del movimiento ciudadano de oposición en Rusia? Mira, yo creo que el impacto es letal. Es una demostración de que, porque además Navalny gozaba de un reconocimiento y un prestigio internacional como pocos disidentes en la historia, de hecho, de Rusia, ¿no? Navalny tenía una popularidad importante y eso no lo blindó. Lo contrario, Putin asumió el riesgo de llevárselo, pues de asesinarlo, asumiendo que efectivamente se trató de un asesinato, en contra de la condena internacional plena. ¿Por qué? Porque no le importa la condena internacional, porque precisamente con la guerra en Ucrania se ha dado cuenta de que puede actuar con impunidad, de que no importa lo que haga, no importa hasta dónde llegue, el mundo lo va a dejar actuar. Hasta que no lo deje, ¿no? Yo creo que la historia y la vida nos deben dar el regalo de que un criminal de esa magnitud termine sus días donde corresponde, ¿no? Que es en alguna jaula en Siberia, encima amordazado y probablemente que lo tengan a dieta. Pero en fin, el destino dirá. Orlando, considerando los desafíos que enfrentamos en América Latina, especialmente en el contexto de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿cómo crees que la muerte de Navalny y su legado pueden influir o inspirar a los movimientos democráticos y de oposición en la región, en nuestra región? Mira, hoy por hoy es un golpe moral, Dionisio, porque fue un recordatorio de la impunidad con la que actúan los regímenes autoritarios y de la fragilidad y la debilidad del mundo libre. Nuevamente, Navalny probablemente era el disidente político más importante del mundo, más reconocido que había contra una dictadura, ¿no? Yo creo que en su momento en Venezuela hubo un símbolo que fue Leopoldo López, pero un símbolo también disminuido, pero Navalny era un símbolo al final, y lo apagaron de un golpe y no pasó absolutamente nada, no hubo ni siquiera un pequeño conato, ¿no? Un pequeño gesto de disidencia en Rusia por esto, no, la ciudadanía muy dócil
de hecho intentó conmemorarla y fue reprimida, como muestra de que ni siquiera se puede reconocer la figura de Navalny. Entonces, para quienes aún estamos luchando contra regímenes autoritarios, esto fue un recordatorio muy duro de cómo actúan y operan los criminales del mundo. Y además, uno puede sacar una conclusión muy triste, y es que al final los disidentes estamos solos, de que esa concepción que existe del mundo libre, de la comunidad internacional dispuesta a parar el avance de estos regímenes, no existe como tal. Ya. La soledad es el denominador común, así que siéntete acompañado, Orlando. Lo que decías de las protestas que hubo por la muerte o el asesinato de Navalny en Rusia, sí, se juntaron 350 ciudadanos a intentar protestar y, como dices, fueron brutalmente reprimidos. Orlando, la propaganda sigue siendo una herramienta poderosa para el régimen de Putin. En un mundo cada vez más afectado por la desinformación, ¿cómo podemos contrarrestar los esfuerzos de los regímenes autoritarios que distorsionan la verdad y manipulan la opinión pública a nivel nacional e internacional? Hacen falta líderes en nuestros países, Dionisio, porque también ocurre algo. Hay parte, Putin ha podido comprarse, aparte de los medios, sobre todo la derecha americana, porque esta propia derecha está aterrada de la fragilidad y la debilidad de su propio gobierno de Estados Unidos. Eso frustra a gran parte de Occidente, ¿no? Y también lo vemos en países como Europa, donde los liderazgos son débiles, son frágiles frente al avance de los autoritarismos. Entonces, yo creo que esto hace que la gente termine persuadida por la campaña y por la propaganda de estos regímenes. Por otro lado, bueno, obviamente está el papel de los medios de comunicación. La propaganda de Rusia por mucho tiempo encontró eco en los medios, sobre todo de izquierda en la región. Aún hoy, bueno, hay órganos de propaganda como Telesur, Russia Today, que tiene eco importante en la prensa de izquierda, que es muy preocupante, ¿no? Y eso hay que denunciarlo. Ya mencionaste algo sobre que Vladimir Putin es el personaje más sancionado del mundo y Rusia el país más sancionado también del planeta. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente al régimen de este criminal dictador si las sanciones, como ya lo decías, parecen no funcionar? ¿Qué opciones nos quedan? Mira, las sanciones parecen no funcionar hasta que funcionan. Como tú decías ahora, ¿no? Los dictadores avanzan hasta que dejan de avanzar. El caso del régimen del apartheid en Sudáfrica es un ejemplo clarísimo de cómo las sanciones pueden ser eficientes. Hay que tener en cuenta algo. Putin, sí, puede que sea uno de los hombres más poderosos del mundo y puede que tenga una estabilidad plena en Rusia, pero Putin al final se sostiene sobre una oligarquía. Una oligarquía es un grupo de empresarios corruptos que también pues, funcionan en el mundo, ¿no? Y creo que irlos aislando, irlos cercando, puede tener un efecto importante. Y creo que hay que seguir insistiendo en eso, ¿no? Que ningún tipo de cómplice de estos regímenes no solamente aplica para Rusia, Dionisio, aplica para Venezuela, aplica para Nicaragua, aplica para Irán. Es terrible. Bueno, al final se nos acabó el tiempo, pero cuando vuelvas a tu país y toques otra vez la tierra que te vio nacer, podremos decir que en Venezuela rescatamos la libertad, como esperamos que el universo escuche y las estrellas se alineen para que también los rusos recuperen su libertad. Gracias, Orlando. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.